Bienvenidos a Economía. El doble golpe de la guerra y la pandemia ha afectado duramente a la economía mundial. Por un lado, las cadenas de suministro se han interrumpido y por el otro, la destrucción en Ucrania y las sanciones contra Rusia han provocado un aumento de los precios. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han recortado drásticamente sus perspectivas de crecimiento económico y piden a los gobiernos que intervengan para aliviar el dolor de los ciudadanos. Un comedor social en Buenos Aires. Muchos hacen fila pacientemente. Unos vienen desde hace años, otros no tanto. La inflación en Argentina supera el 50%, lo que ha encarecido los precios en los comercios. De ahí que el gobierno haya lanzado un programa de ayuda económica que favorece de forma limitada. Sí, ojalá eso nos sirva para algo, pero sobre todo es más para comida. La verdad que nosotros cuando hay así siempre nos abastecemos con comida que no se pueda caducar rápido para poder tener ahí, como si sea algo para mayo. ¿Y nos va a ayudar cuánto? La madre van ahí con ¿cuánto? ¿8.000, 9.000 pesos? ¿Qué puede traer con 8.000 pesos? 3 leches, 4 y el que tiene recién nacido, 2 paquetes de pañal. ¿Qué hacemos? No digo, obvio que le sirve. Pero no es una ayuda que vos decís, wow. No existe, para mí eso no existe. Tienen que buscarle la forma de cómo lo pueden ayudar. El Fondo Monetario Internacional emplaza a los gobiernos a donar ayudas a los países más necesitados durante esta crisis. La organización propone paquetes de emergencia que pueden costear alimentos, electricidad y gasolina. Las ayudas podrían venir en forma de reembolsos en las facturas de electricidad o con el pago de bonos destinados a hogares de bajos ingresos. Además, en países sin una infraestructura adecuada se podrían introducir subsidios energéticos, siempre que sean claros y transparentes y limitados en el tiempo. El Banco Mundial, en coordinación con el FMI, va un paso más allá y urge a que se actúe a largo plazo. Las principales potencias económicas tienen que prestar su ayuda. Y es incluso más importante que fomenten la producción de alimentos, fertilizantes, pues esa es la clave para que el mundo se independice de los suministros energéticos rusos. Las inversiones de amplio alcance en infraestructuras energéticas son medidas a largo plazo. Por ello, los primeros pasos deberían darse cuanto antes. Como vemos, la economía argentina sufre las consecuencias de la guerra y de una desorbitada inflación. Conectamos ahora con nuestro compañero Alejandro Rebosio en Buenos Aires para analizar este asunto. Alejandro, este miércoles el Fondo ha propuesto adaptar el programa acordado con Argentina al escenario global. ¿Puede el gobierno de Fernández cumplir con esta meta? En el primer trimestre del año, el gobierno de Argentina cumplió las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo acuerdo. Esas metas, obviamente, en el primer trimestre acababa de empezar la guerra a finales de febrero, impactó en marzo. Esas metas que se cumplieron son de reducción del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria para financiar ese déficit y acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, hay dudas por el cumplimiento de las metas en el segundo trimestre y sobre todo se van acumulando hacia el cuarto trimestre. El gobierno argentino quiere relajar esas metas de déficit fiscal, también utilizar los ingresos extra de recaudación tributaria por la mayor cotización de los granos para compensar el encarecimiento mundial del gas y también para dar ayudas sociales. Pero el FMI quiere sostener esas metas fiscales, que se busque recortar otros gastos, pero no así el gasto social. Ahí sí el fondo se mostraría más flexible. Como veíamos en el informe, el Ejecutivo ha lanzado un programa de ayuda económica que favorece de forma limitada. Hay mucho descontento en la población. ¿Qué va a hacer el Gobierno para frenar la altísima inflación y no superar el 60%?
Lo que está haciendo el gobierno es un plan con diversas medidas. Por un lado, ya ha subido 4 veces en este año los tipos de interés, está tratando de moderar la devaluación del peso, reducir la brecha entre el peso oficial y el peso en el mercado paralelo. También está reduciendo el déficit fiscal, la emisión monetaria para financiar ese déficit, acumulando reservas del Banco Central, y también apuesta a otras medidas más heterodoxas como la disociación de los precios locales de los internacionales en cuanto a alimentos, aumentar los impuestos a la exportación agrícola para subvencionar algunos alimentos, también acuerdos de precios, y busca adelantar lo que es la negociación de los aumentos salariales y dar este bono que anunció este lunes para los trabajadores desempleados, trabajadores informales, empleadas domésticas, jubilados y trabajadores independientes que están en la escala de bajos recursos o de clase media baja. Gracias, Alejandro Rebosio, en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y con la guerra también aumenta la demanda europea de carbón procedente de América Latina. Pero esta necesidad de uno se transforma en el acoso a las comunidades indígenas cuyas zonas de asentamiento se encuentran en las inmediaciones de las minas. Un ejemplo de esta situación nos lleva a Colombia. Campesinos se instalaron en el arroyo Bruno, tierra rica en carbón, para proteger la zona de posibles explotaciones. Ahora los intereses económicos han acabado con su misión. Los campesinos y los indígenas wayuu llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas, a ellos y a sus familias. Amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, me la tumbó el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez. Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda farataita, me mocharon la cama. Con la motosierra me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso. Es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, digo que fue el Cerrejón. Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para darse la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar a mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayuu temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, del sentir de nosotros como wayuu y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme.
Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros, la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente. Recientemente, el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayuu habrá sido en vano. Y las malas noticias para Netflix no cesan tras los malos resultados publicados ayer. Hoy se desplomó el precio de las acciones. La compañía ya informó de la pérdida de usuarios por primera vez en una década y ahora advirtió que podrían ser hasta 2 millones de clientes en el próximo trimestre. Así que parece que la empresa ya ha pasado su mejor momento. Los inversores temen que el mercado del streaming esté saturado y Netflix perdió en la jornada bursátil de este martes 40.000 millones de dólares de su valor. Vamos ahora con un repaso de otros hechos que también son noticia hoy. Las matriculaciones de nuevos autos continúan cayendo en la Unión Europea. En marzo se vendieron un 20,5% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta caída se debe principalmente a las interrupciones en la cadena de suministro, sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania. Funcionarios del gobierno italiano visitarán esta semana la República del Congo y Angola para diversificar sus importaciones de gas natural. Italia llegó recientemente a acuerdos con Argelia y Egipto en su esfuerzo por reducir su dependencia energética rusa. Pues de momento esto es todo en la economía. Encuentran más información en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.